El tema de esta mañana se llama la apostasía. Vamos a hablar de la apostasía y vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hoy día vamos a hablar de la apostasía, esa apostasía de la que habla el Nuevo Testamento, especialmente este libro, que no es un tema que se trate en ninguna parte, hermano. He escuchado a muchas personas y yo mismo decía que siempre ha habido apostasía y que cada vez hay más apostasía. Ahora sé que muchos de ustedes no saben lo que es la apostasía, entonces vamos a definir los términos y después vamos a abordar qué es la apostasía. Es un tema súper interesante, hermano, porque esto va a pasar. Esto va a pasar en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo. Entonces pongan atención, hermano. Dice la Biblia, atención, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Jesús, ¿cierto? Porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados, los pecados de la iglesia, Padre. Límpianos de toda maldad en el nombre de Jesús, Señor. Somos pecadores y solo en el nombre de Jesús le rogamos, Señor, su misericordia, que nos limpie, nos dé entendimiento y podamos, Señor, atesorar tu palabra. Dale inteligencia, danos inteligencia a todos nosotros, Señor. Que nadie se distraiga, sino todos puedan entender y saber, Dios, lo que va a pasar en los próximos días. Le pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mire, como le decía, el 80% o el 70% de las iglesias del mundo, hermano, llámense como se llamen, pentecostales, adventistas, presbiterianos, bautistas, asambleas de Dios, hermano, el nombre que se llame, pero el 70-80% de las iglesias del mundo enseñan que el rapto va a ser antes de los últimos 7 años que enseña el libro de Daniel, ¿ya? Yo soy de ese 30% que no cree eso, En todo caso son teorías, porque todo lo que es una profecía no es algo comprobado, sino que son teorías. Pero yo no creo eso por muchas razones. Y una de las razones principales es este texto. Por ejemplo, el 70-80% de las iglesias dicen que Cristo podría venir ahora. Imposible. Eso es imposible. Yo le aseguro que ahora no viene Cristo, ni mañana, ni pasado mañana. Se lo aseguro, porque aquí la Biblia dice que no. Mire, lo voy a volver a leer. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que ahí está hablando de la segunda venida del Señor y la mayoría de la iglesia separa lo que es el rapto de la segunda venida del Señor. Pero aquí dice, y no lo estoy inventando yo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia que para que el Señor venga y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, el rapto, primero es necesario que, dice aquí el pasaje, porque no vendrá, el versículo 3 dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo tanto, sin forzar escrituras, sin torcer nada, hermano, sin hacer un tremendo estudio, hermano, para demostrar mi posición, aquí la Biblia en forma literal, sin comparar nada, sin espiritualizar, sin interpretaciones forzadas, sin posturas, dice claramente que para la venida del Señor y nuestra reunión con Él es necesario que 2 acontecimientos simultáneos sucedan:
la manifestación del anticristo, cosa que no ha ocurrido, y la apostasía. Por lo tanto, Jesús no puede venir hoy día, ni pudo haber venido ayer, ni antes de ayer, porque no ha habido apostasía y porque no ha habido manifestación del anticristo. Ahora, muchos dicen, pero es que estamos en una apostasía. Yo le voy a demostrar que no. Yo le voy a demostrar esta mañana que no es así, hermano. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Muchas personas, a ver, levanten la mano, ¿quiénes no saben lo que es la apostasía? Aquí en la cámara tendría que enfocar a la iglesia. Levanten, ¿quién sabe lo que no es la apostasía? Ya vamos a aprender ahora qué es la apostasía. Y para eso vamos a ir al libro de Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 8. Jueces capítulo 2, versículo 8. ¿Qué es la apostasía? Recuerde que la Biblia dice que Jesucristo no vendrá, nosotros nos vamos con Él antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, la pregunta obvia es, ¿qué es la apostasía? Veamos lo que la Biblia nos enseña respecto a la apostasía. Dice aquí en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando nosotros leemos los primeros libros de la Biblia, nosotros vamos a llegar al Génesis y al Éxodo, donde el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y Dios se manifestó poderosamente, hermano. Dios le mandó las 10 plagas a los egipcios, a los israelitas nada les tocó, los sacó con mano poderosa, los llevó por el medio del mar, en el desierto les dio maná del cielo y otro montón de cosas que les dio. Y esa generación pasó, esa gente que salió de Egipto murió. Y luego se levanta otra generación, los hijos de ellos. Y dice aquí que esa generación no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Los Baales son los dioses falsos. Entonces quiero que piensen, hermano, el pueblo de Israel vio cosas tremendas que hizo el Dios de Israel, hermano. Pero luego esa generación muere, se levanta otra generación y comienzan a seguir a otros dioses. Cambiaron su fe, perdieron su fe. Y dice en el versículo 12, que es el versículo que nos interesa, dice el versículo 12, que dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. ¿Cuál es el título que aparece en ese pasaje? Arriba. ¿Qué dice? Apostasía de Israel. Yo sé que el título no es algo inspirado, pero sí es algo importante, hermano. Mire, ¿qué es la apostasía entonces? La apostasía es, atención, es dejar, abandonar la fe, o en este caso es dejar, abandonar al Dios de Israel y volverse a los dioses del mundo. Apostasía es volver atrás. ¿Escuchó? ¿Entendieron? ¿Entendieron todos? Apostasía es volver atrás, es no seguir en el mismo camino adorando al mismo Dios. En este caso de Israel, ¿cierto? Es olvidarse del que los sacó de la esclavitud, del que los ha llevado por el camino, del que hizo maravillas en medio de ellos. Hermano, ¿acaso hay otro Dios como el Dios de Israel? ¿Existe otro Dios como el Dios de Israel? ¿Hay otro Dios en el mundo que haya abierto un mar? ¿Hay otro Dios que haya mandado 10 plagas a un país para sacar a su pueblo? ¿Hay otro Dios que haya dejado caer maná a sus hijos en el desierto? No existe otro Dios así, hermano. Ni el Dios de los musulmanes, ni el Dios de los chinos, ni el Dios de los hindúes. No existe otro Dios como el Dios de Israel, porque Dios es uno solo. Amén. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer, ¿por qué lo hicieron?
¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué dejaron al Dios de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué dejar a ese Dios, hermano, tan poderoso y a favor de ellos mismos? ¿Por qué? Son las preguntas que tenemos que hacernos esta mañana, ¿cierto? ¿Por qué lo hicieron? Porque no existe otro Dios, hermano, como el Dios de Israel, hermano. Como el Dios de Josué, que paró el sol y la luna por casi un día, hermano. O el Dios de Elías, que hizo caer fuego del cielo. ¿Por qué abandonar a un Dios como ese? Y no solo eso, hermano. Mire, ¿cuáles fueron las consecuencias que dice el mismo pasaje? ¿Cuál fue la consecuencia de haber dejado a Dios? Lo dice el pasaje. Provocaron a Jehová, ¿qué dice? A ira. Atención con eso. Vino la apostasía de Israel y luego vino la ira de Dios al pueblo de Israel. Y por eso, y por muchas otras cosas más, es que Dios finalmente esparció a Israel por todo el mundo, hermano. Israel desapareció del mundo en el año 70 después de Cristo por ¿cómo se llama? El general Tito, hermano, fue esparcido por todo el mundo y hermano, Israel desaparece. ¿Por qué desaparecen? Porque provocaron a ira a Dios. Amén. ¿Alguien quiere? Yo pensaba, hermano, provocar a ira a Dios. O sea, el Dios que abre el mar, ¿alguien quiere tener a ese Dios encima de él? ¿Usted quiere que la ira de Dios caiga sobre usted? ¿Y por qué dejan a Dios, hermano? La gente siempre dice lo mismo. La gente dice, no, si yo no he dejado a Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Eso es falso, mi amigo. Eso es falso. Hermano, usted desde el día que entró a la iglesia y se convirtió, empezó a caminar con Dios en este lugar. Amén. Una cosa no es sin la otra, hermano. La gente se engaña. El pecado engaña. Amén. ¿Cierto? ¿Qué es lo que es entonces la apostasía? Es abandonar a Dios y la fe. Volvamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Recuerde, leímos el Antiguo Testamento, libro de Jueces. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Dice en el Nuevo Testamento, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí lo que debemos entender, hermano, es que antes de que el Señor vuelva por nosotros, es necesario también que se vea una apostasía. Y mire la casualidad, hermano, cuando venga la apostasía, esta del Nuevo Testamento, y Cristo venga, ¿qué viene después? La ira de Dios. La ira de Dios, hermano. Se vuelve a repetir el mismo patrón que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué pasaría esto en nuestros días? Mire, yo le dije, ¿por qué los judíos abandonan a su Dios y se van en pos de otros dioses? Es que no tiene sentido. No tiene sentido dejar al Dios Todopoderoso por algo que ni siquiera existe, hermano. Por un Dios falso, no tiene sentido. Pero lo hicieron. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana, ¿y por qué nosotros dejaríamos a nuestro Dios? ¿Por qué la iglesia abandonaría a su Salvador? O su fe, hermano. ¿Por qué pasaría esto en nuestros tiempos, hermano? ¿Quiénes apostatarán en este tiempo de la iglesia? En el Antiguo Testamento fue Israel quien abandonó a su Dios. En el Nuevo, ¿quiénes son los que van a volver atrás de su fe y abandonarán a su Salvador? ¿Y por qué? Mira, sin ir más lejos, de los que están aquí, ¿por qué tú no vendrías más a la iglesia? ¿Por qué tú ya no creerías más en Jesús? En el Jesús que te hemos predicado toda la vida. ¿Por qué? Es como que es algo confuso, ¿cierto? Pero va a pasar. Va a pasar. ¿Por qué? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 2 Timoteo 4, 1. Atención con esto. Atención con lo que vamos a empezar a enseñar ahora. La pregunta es, hermano, ¿por qué usted dejaría de creer? ¿Por qué usted abandonaría la fe? ¿Por qué usted ya no hablaría más de Jesús? 2 Timoteo 4, 2, 1. 2 Timoteo 4, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que
¿Qué tengo que hacer? Prediques la palabra. Este es un mandamiento para el pastor. Pablo le está dando un mandamiento a Timoteo y Timoteo representa a todos los pastores del mundo. ¿Y cuál es el mandamiento? Que prediques, ¿qué? ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, no mi palabra. No lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo soñé, no, la palabra de Dios, ¿cierto? Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escucha ahora, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán. ¿Qué dice? Hermano, siempre hay personas que buscan a Dios. Nosotros lo sabemos porque somos evangelistas, ¿cierto? O sea, si no fuera así, no tendríamos todos los domingos todas las visitas que tenemos. Siempre hay gente que busca a Dios, amén. Y siempre va a haber hambre de Dios, siempre, hermano. Sobre todo cuando hay catástrofes, ¿o no? ¿Cierto? Cuando viene el dolor, la gente siempre busca a Dios. Pero aquí dice que en los últimos tiempos va a haber un hambre de Dios mayor, hermano. Entonces, ¿por qué los que creen van a abandonar su fe? ¿Por qué? Porque dice que la gente va a tener comezón de oír. ¿Pero cuál va a ser el problema? ¿Por qué la gente va a abandonar la fe? Porque van a comenzar a escuchar a personas que hablen conforme a sus propias concupiscencias. ¿Están conmigo? Hermano, la palabra es dura. La palabra es dura. Cuando uno viene a una iglesia verdadera, la palabra es viva, ¿o no? Y la palabra duele y la palabra molesta. Porque a ninguna persona le gusta que le hablen de su verdad. Pero cuando nosotros estamos de parte de Dios, hermano, y predicamos la palabra, nosotros tenemos que predicar toda la palabra. Pero dice la Biblia que aquí que va a pasar, que se van a levantar maestros que hablen conforme a sus propias concupiscencias. Son esos que te van a golpear la espalda, son esos de los que solamente te van a hablar solamente del éxito, te van a hablar de cómo ser mejor persona, te van a hablar de cómo tener más plata, hermano. Pero ¿sabe, mi amigo, que el evangelio en qué consiste? El evangelio consiste en arrepentimiento. Hermano, si en la iglesia no se predica de arrepentimiento, esa iglesia no es del Señor, hermano. Porque usted puede tener mucho conocimiento bíblico y puede cantar los salmos, los himnos y los coros, hermano. Pero si tú no estás arrepentido, tú no te vas a ir al cielo. Porque para irse al cielo hay que estar arrepentido, no solamente creer en Jesús. Hermano, lo que estoy diciendo es tan importante, es súper básico, pero es tan importante. Tenemos un montón de gente creyente en las iglesias, pero no arrepentidas. Por eso es que andan haciendo maldades, por eso, hermanos, que hacen cosas y les da lo mismo. Por eso es que la conciencia se cauteriza, hermano. Porque son creyentes, pero realmente no son gente arrepentida, hermano. Las dos cosas se necesitan para irse al cielo. Amén. Las dos cosas. Por eso es que hay personas como yo. Por ejemplo, yo lucho contra mis pecados. Mira, yo escuchaba a Miguel delante hablar de lo que le pasa a él con sus pecados y ojalá Cristo venga pronto porque ya no queremos luchar más con nuestros pecados. Pero esa lucha, ¿quién la tiene? La tenemos ¿quiénes? Los que somos convertidos y arrepentidos, hermano. Pero una persona no arrepentida ni le importa, hermano. Mira, la iglesia en la tarde se nos llena. ¿Por qué? ¿Por qué en la tarde se llena y en la mañana no se llena? ¿Por qué? ¿Por qué los miércoles no se llena? Hermano, el arrepentido no escoge, el arrepentido es como un siervo, va a todas, hermano. Por eso a mí me molesta tanto cuando alguien de repente viene y no viene, hermano. Y que viene y no viene. Y me dicen, no, pero es que yo tengo mis problemas. Ay, yo no tengo mis problemas. Hermano, yo estoy con un infarto, 2 infartos. Hace 2 semanas que me operaron, hermano. Estaba ahí delante sentado y me dolía el pecho, hermano. Pero yo me paro aquí adelante porque lo hago en el nombre del Señor, hermano. Y usted me va a hablar de sus problemas. Y usted me va a hablar de sus problemas. Yo me puedo morir en este momento. Yo me puedo morir. Pero yo lo hago porque yo confío en mi Señor. Y tú me vas a hablar de tus problemas y me vas a decir, no, pero que usted no sabe mis problemas. Hermano, el que es fiel va a todas.
Nosotros con mi esposa cuando comenzamos la iglesia sin tener plata, hermano, vivíamos de allegado en la casa de mis papás, hermano mío. Nos levantamos a las 7 de la mañana, hermano, con nuestro hijo recién nacido para irnos a la iglesia, hermano, que quedaba muy lejos, tomábamos la micro, hermano, y después nos volvíamos a las 11 de la noche porque era la última reunión, hermano, y nosotros veníamos felices, hermano, y nunca le hemos fallado al Señor. Y usted me va a hablar de sus problemas cuando venga este tiempo. Cuando venga este tiempo de la apostasía, van a ser los primeros en arrancar, hermano. Van a ser los primeros en arrancar. Van a ser los primeros en decir, no, porque yo tengo muchos problemas. Es que yo tengo muchos problemas. La Biblia habla de una apostasía y yo le quiero demostrar cuál es la apostasía de la cual habla la Biblia, hermano. ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué la gente de repente va a dejar de creer? ¿Por qué? Primero, porque va a ser más fácil seguir falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas, hermano. Falsos maestros es la respuesta, hermano. Hay mucha gente que no sabe nada de la Biblia. Hay muchos que no saben nada. Pero ellos dicen, es que Dios dice. Es que Dios es amor. Es que Dios es bueno. Hermano, mi Dios habla a través de la palabra. ¿La Biblia dice que Dios es amor? Sí, amén. ¿Pero de qué amor está hablando? ¿Está hablando de ese amor que todo te lo permite? ¿De ese amor está hablando? De ese amor como, no se preocupe, mi niño, no se preocupe, dele nomás. ¿De ese amor está hablando? No, Dios es amor porque mandó a su Hijo a morir por nosotros, hermano. Amén. Van a ver, hermano, falsos maestros que van a hablar de nuevas revelaciones, de sueños, de sus propios deseos o concupiscencias y provocarán que muchos se pierdan. Mire, vaya a 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, no en cualquier tiempo, en los últimos tiempos, algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué va a pasar? Dice que van a escuchar ¿qué? Espíritus engañadores y doctrina de ¿qué? De demonios. Y eso refuerza lo que yo le acabo de decir, hermano. Apostasía es abandonar la fe, es abandonar lo que uno cree, es empezar a creer otras cosas, hermano. Eso es apostasía. Al final, como lo dice aquí, son demonios que enseñan cosas torcidas, hermano, que usan la Biblia a su manera y la tuercen, enseñando lo que les conviene. Escúchame lo que te voy a decir. Pero ¿es esa la apostasía a que se refiere Pablo en 2 Tesalonicenses? ¿Es esa la apostasía, hermano? Mire, Juan capítulo 6, versículo 60. Esta apostasía siempre ha existido. Existe ahora. Existió cuando Jesús estuvo en la tierra. ¿Qué es lo que es apostasía? ¿Están aquí? ¿Qué es lo que es apostasía? Abandonar la fe, abandonar lo que uno cree, volverse atrás, ¿cierto? ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente siempre quiere escuchar cosas nuevas y se van a levantar falsos maestros que enseñan cosas de acuerdo a su concupiscencia, sus deseos, de acuerdo a lo que ellos creen, piensan. Van a sacar la Biblia y van a predicar lo que Dios les dijo en un sueño. Pero eso está mal, eso es demoníaco, ¿cierto? Pero esa apostasía siempre existió. Mire, a Jesús también le pasó, Juan 6:60. Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La gente escuchaba a Jesús y ¿qué dijeron los discípulos? Hermano, discípulos. Levanten la mano todos los discípulos que tengo acá. Yo soy discípulo de Cristo, yo levanto mi mano. Levante la mano todos los discípulos. ¿Usted es discípulo de Cristo? Aquí dice, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos. No está hablando de gente inconversa, está hablando de creyentes. Dice, dijeron, dura es la palabra, ¿qué dice? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus
Discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Apostasía. ¿Qué es lo que es la apostasía? Volver atrás. Volver atrás significa ya no venir más, significa empezar a hacer las mismas cosas que tú hacías antes. Mira, pregúntate, ¿de qué cosas Dios te perdonó? Yo te las voy a decir. Mira, Dios te perdonó de tu fornicación, Dios te perdonó de tus mentiras, Dios te perdonó, hermano, de tu delincuencia, Dios te perdonó de tu boca sucia, Dios te perdonó, y podemos nombrar un montón de cosas, ¿cierto? Tú empezaste a caminar con nosotros, empezaste a escuchar, te gustó, pero dice que vuelven atrás. Hermano, hay algo que yo lo he visto durante estos 30 años que llevo en el Evangelio, hermano. Creo que 30 años no es poco tiempo, ¿cierto? Hermano, yo he visto esto durante 30 años. Es la parábola del sembrador. La Biblia dice que la semilla cayó en la roca, en la piedra, y brotó. Pero como no tenía raíz, se secó. Estos son los que oyen la palabra y la reciben con gozo. Son personas que están aquí por primera vez con gozo. Cuando llegan les gustó, quieren más, hermano. Pero son de corta duración porque al venir la persecución, dice la Biblia, por causa de la palabra, tropiezan y vuelven atrás. Y yo lo he visto estos 30 años, hermano. El otro día hablaba con mi sobrino, ayer o anteayer hablaba con mi sobrino porque él es un buen evangelista, gana almas. Y ya está pasando por un tiempo en donde él se pregunta por qué la gente viene y después no viene. Y yo le decía tranquilo, le decía, mira, nuestra iglesia tiene 26 años de vida. Nosotros el 17 de noviembre del año pasado cumplimos 26 años como iglesia. Significa que la primera reunión que yo hice como pastor, la primera reunión de esta iglesia, la hice hace 26 años atrás. Y le pregunté a él, ¿tú sabes si en la iglesia hay alguien que tenga 26 años conmigo acá? Solamente mi esposa y mis hijos. Nadie más, nadie más. ¿Y qué pasó con esos que yo tenía al principio? Ahora tenemos 26 años como iglesia. ¿Y cuántos de aquí tienen más de 20 años en la iglesia? Me van a levantar la mano como 10, si es que 10. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Quiénes de aquí tienen más de 15 años en la iglesia? Más de 15 años en la iglesia. Me van a levantar la mano como 100. Nuestra iglesia tiene más de 2000. ¿Y qué pasó con los demás? Apostasía, por hermano. Apostasía. Son las personas que vienen a la iglesia, creen por un tiempo, se gozan, oh, el pastor es maravilloso, hasta que después le encuentran un defecto o se fue en contra de ellos y ya no quieren estar más acá. Apostasía. Vuelven atrás. Esas personas, ¿saben lo que andan diciendo en sus casas? No, si yo igual creo en Dios, solamente que no creo en la iglesia. No, es esa iglesia. No, viejo, el problema eres tú. El problema eres tú, que tu fe no es verdadera. Tienes una fe falsa. La fe que hace retroceder. Hermano, somos hijos de Dios, ¿o no? Hermano, nosotros debiéramos todos estarnos santificando, ¿no? Amén. Todos debiéramos estar santificando. ¿Y por qué volviste a fornicar? ¿Y por qué andáis fornicando de nuevo? Es que no hay Cristo en ti, viejo. No hay Cristo en ti, es una fe falsa. Tus días están contados en este lugar. Tus días están contados en este lugar. Por eso es que mira, uno cuando se pone más viejo tiene ya un olfato, ¿cierto? Amén. Discernimiento, ¿sí o no? Cuando yo comienzo a olfatear a una persona que se está perdiendo, yo inmediatamente corto. ¿Sabe por qué? Porque ya me cansé de que estos bandidos me hagan sufrir, hermano. Porque uno como pastor les entrega su corazón. Uno como pastor los ayuda, los trata de levantar, pero la gente se va a ir igual. La gente se va a ir igual. ¿Por qué? Porque son falsos creyentes. Los verdaderos permanecen. Amén. No por nuestras fuerzas, mi amigo, es porque Dios está en nosotros. Amén. Mira, a Jesús le pasó. Estoy leyendo un pasaje del Evangelio de San Juan donde a Cristo le pasó que la gente lo abandonó a Él.
¿Eso cómo se llama? Apostasía, porque es lo que estamos estudiando, ¿cierto? Siempre ha habido personas que se vuelvan atrás, que creen por un tiempo y luego la misma parábola del sembrador habla de esta verdad que siempre estará en medio de la iglesia. Pero atención, yo no creo que la señal de segunda de Tesalonicenses se refiere a esa apostasía. Porque fíjate que dice que el Señor no vendrá y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Son dos cosas muy grandes, hermano. Por lo tanto, no es esa apostasía de que la gente se va de la iglesia, hermano. Está hablando de otra cosa. Atención, está hablando de una cosa que va a ocurrir en masa. De todas las iglesias se va a ir gente. De todas las iglesias va a haber gente que va a apostatar de su fe. ¿Cómo? O sea, es normal que gente se vaya de la iglesia. Amén. O sea, en 26 años se ha ido harta gente, hermano, pero en 26 años, por hermano. Y en estos 26 años es más gente la que hemos ganado que la que hemos perdido. Amén. O sea, hay fruto que permanece, ¿cierto? Amén. Porque aquí tengo un montón de gente que tiene más de 10 años. ¿Sabían ustedes eso? Yo en la iglesia tengo un montón de gente que tiene más de 10 años y eso es bueno, hermano. Incluso más de 15 años. Hay gente que tiene más de 15 años y eso es bueno, hermano. Pero siempre se va gente de la iglesia y siempre se va a ir gente de la iglesia porque así lo dijo el Señor, hermano. Va a pasar. Porque son gente falsa en medio de nosotros que no tienen raíces. Lee la palabra del sembrador, Mateo capítulo 13, lee la palabra del sembrador en tu casa, léela y tú pregúntate, ¿qué tierra eres? Porque hay 4 tipos de tierras y tú pregúntate qué tierra eres. Pero la apostasía de segunda de Tesalonicenses no es esa, estoy seguro, hermano. ¿Por qué? ¿Qué podría provocar que aquí mismo, en un instante, de una semana para otro, ya más de la mitad de la iglesia deje de venir? Así de rápida. ¿Qué podría provocar eso? ¿Qué? Mira, hoy en día la mayoría de las iglesias creen que el rapto es inminente. Inminente, puede ocurrir en cualquier momento, inminente. Y que puede ser en cualquier momento, pero no es lo que la Biblia enseña, hermano. No es lo que la Biblia enseña. Sacamos la hoja de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 5, la sacamos la hoja. Fíjate que Pablo en esta misma carta le dice: les escribo esto para que no se dejen engañar, para que no piensen, aunque un ángel les escriba, aunque parezca una carta mía, no quiero que se dejen engañar, porque Cristo no vendrá y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. En otras palabras, hermano, la iglesia sí va a ver al anticristo. La iglesia sí va a ver al anticristo. El 80% de los creyentes en la tierra piensan que no, porque les enseñan que el rapto puede ser ahora, en este momento, hermano. Pero eso no es así, hermano, porque la Biblia lo dice. La iglesia va a ver al anticristo y en su manifestación. ¿Cuándo sería esto? Se supone que esto ocurrirá apenas se firme el tratado de paz que dura 7 años entre el pueblo santo y el mundo auspiciado por el anticristo, hermano. Hermano, en este minuto Israel está en guerra. Hermano, y la guerra no ha parado. Yo tenía un estudio que iba a dar esta mañana antes que este, pero no lo di. Preferí tocar este. Cuando yo le digo que Israel está en guerra, eso es súper importante, hermano. Porque la Biblia enseña que cuando la higuera florezca, cuando sus ramas ya estén tiernas y broten, el tiempo está cerca. Y dice la Biblia, no pasará esta generación de judíos hasta que todo esto acontezca. Entonces, Israel está en guerra ahora. Un pueblo que no existían. Hermano, ellos en el año 70 después de Cristo desaparecieron de la faz de la tierra, hermano. Fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces, entiende esto. La iglesia del siglo XV, por ejemplo, cuando leía esto, Cristo no podía venir.
porque no había higuera. ¿Están entendiendo? Pero hoy sí, tenemos un pueblo que se llama Israel, que está cumpliendo 76 años de vida. 76 años de vida. Y la Biblia dice que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Por lo tanto, estamos en la quemada, hermano. Estamos en la quemada, hermano mío. ¿En la quemada de qué? ¿De qué? ¿De que venga Cristo? No. En la quemada que se manifieste el anticristo. Pero no quiero hablar de manifestación. Estamos, hermano, en el tiempo en donde se puede firmar un tratado de paz por 7 años con todo el mundo y todas las naciones. Y eso lo va a hacer el anticristo. El anticristo, hermano. ¿Cómo hacerlo para que el anticristo... Ahora, yo pensaba esto, mira. Nosotros, porque yo les enseño otra cosa, nosotros vamos a saber como iglesia cuando el anticristo empieza a gobernar. Pero es porque yo no creo que el rapto sea antes. Entonces, va a ser muy claro. Y se va a firmar un pacto de paz por 7 años. Y todos aquí en esta iglesia vamos a decir, ese es el anticristo. Amén. Pues las otras iglesias no. El 80, el 70% de las otras iglesias no. No. Porque ellos piensan que no van a ver al anticristo, sino que se van a ir antes. ¿Lo entiende? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y cómo va a ser el diablo para que el anticristo esté en la tierra gobernando y la iglesia no se dé cuenta? ¿Están conmigo? Porque esa es la pregunta que de esta mañana, ¿cómo lo van a hacer? O sea, nosotros vamos a estar claritos, ese loco del diablo, el anticristo. Porque se firmó un pacto de 7 años entre Israel y todo el mundo, las naciones que están haciendo la guerra con Israel, hermano. Un hombre va a gobernar por 7 años, 10 naciones lo van a apoyar, nosotros vamos a estar claritos. Pero ¿y qué pasa con los que dicen que el rapto es antes del anticristo? ¿Qué va a pasar con ellos, hermano? Entonces, ¿cómo hacerlo para que el anticristo gobierne la primera mitad y la iglesia no se dé cuenta e incluso niegue que él es el anticristo? Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Atención, hermano, aquí todo empieza a tener sentido ahora. ¿Me van siguiendo? ¿Están perdidos? Esto que le estoy enseñando es buenísimo, hermano. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, el anticristo, y falsos profetas, el falso profeta, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quién. ¡Wow! A los escogidos. O sea, este tipo va a tener un carisma. Este tipo con su falso profeta van a ser tan convincentes que aún engañarán ¿a quién? ¿Y quiénes son los escogidos? La iglesia. Amén. Esto habla del anticristo y del falso profeta, hermano. Yo siempre me pregunté cómo puede ser esto, hermano. Es muy difícil que alguien que conoce al Señor sea engañado, hermano. A mí es súper difícil que el diablo me engañe, hermano. Porque yo conozco la Biblia, yo conozco harto la Biblia. Y estoy atento, atención, yo estoy atento, hermano, a todas las cosas que están pasando para que la iglesia esté apercibida. ¿Y qué pasa con el resto? ¿El diablo te puede engañar a ti? Claro que sí, por favor. ¿Cuánto usted lee la Biblia en la semana, hermano? ¿Usted hace estudios? ¿Se da cuenta que yo le estoy dando un estudio? Yo estudié esto versículo a versículo, comparé escritura con escritura, hermano. Hermano, vi otras traducciones. Yo estudio la Biblia. Porque usted es el pastor. No, porque yo amo a Cristo. Cada uno de ustedes es un hijo de Dios y deberá conocer a su Padre, ¿o no? Amén. ¿Y cómo se conoce al Padre? A través de la Escritura. No hay otra forma. Amén. No hay otra forma. Solo a través de la Escritura, hermano mío. Entonces, cuando dice que aún los escogidos serán engañados, yo siempre dije, ¿pero cómo?
Es muy difícil que alguien que conoce al Señor sea engañado, hermano, a no ser que el engañador esté en medio de nosotros. Atención con lo que voy a decir ahora. Atención con lo que voy a decir ahora. Mire, yo sé que en este minuto el diablo a mí me está escuchando. Y que esto está saliendo por internet, hermano, y que va a estar grabado, hermano. Y que el diablo me tiene entre ceja y ceja, hermano, y sabe quién soy yo, y sabe quién es esta iglesia. Yo esa cuestión la tengo súper clara. Esconderse hoy en día es casi imposible, porque por el tema de la tecnología, hermano, estamos sonados, hermano. ¿Cierto? Hermano, usted se quiere esconder en la selva, lo van a pillar. Lo van a pillar. Por los satélites, por los drones, por las cámaras infrarrojas, lo van a pillar. Yo sé que él está escuchando, yo sé. Pero esto que muy pocos creemos, hermano, algún día otros lo van a ver y van a entender lo que está pasando. Y esa es mi fe. Por eso lo estoy haciendo. Por eso lo estoy grabando, hermano. Yo no le tengo miedo a la muerte, hermanito. De verdad yo no le tengo miedo a la muerte. Sé que es un abrir y cerrar de ojos. Y al otro lado, hermano, mire, yo voy a dejar de predicar y después me voy a ir a la cama porque me va a doler el pecho, hermano. Ni se imagina. Cuando yo hago fuerza, cuando yo me excito, no sé si está bien dicha esa palabra, cuando yo hago fuerza, sí, pero hermano, después yo me relajo y me viene el dolor. Y me viene el dolor en el pecho, hermano. Yo ya sé que eso pasa, pero no me importa. Hermano, si para nosotros morir es ganancia o no. ¿O no? Tanto que se cuidan, tanto, hermano, tanta. No, es que el dolor, si igual hay que morirse, oye. Igual hay que morirse. Mira, ¿cómo alguien que sabe las Escrituras puede ser engañado por el mismo diablo? ¿Sabe cómo? Yo sé cómo. El diablo entra a la iglesia con Biblia y canta los mismos coros que nosotros, alaba a Dios, levanta sus manos, tiene una Biblia en la mano y dice gloria a Dios y gloria a Dios, hermano. Porque ¿cómo el diablo nos va a engañar? ¿Cómo el diablo va a engañar? Es igual que un narcotraficante, hermano. ¿Cómo es que la gente cae en la droga? ¿Cómo es que empezaste a fumar? ¿Cómo es que empezaste a tomar? ¿No fue a través de un amigo? ¿No fue alguien que te dio algo gratis? ¿Te empezó a gustar y hasta que ya no es así? El diablo siempre ha usado la misma técnica, se infiltra en nuestras vidas, se infiltra en la iglesia, hermano mío. ¿Cómo es que el anticristo va a lograr gobernar si la iglesia está en la tierra? ¿Cómo? Como la mayoría de las iglesias piensan que se van antes de la aparición del anticristo, no logran verlo entre ellos mismos, hasta con Biblia en mano y cantando los himnos de la iglesia. ¿Es esto posible? Hermano, el próximo lunes, hermano, va a asumir Donald Trump, hermano. Ese loco, si no es el anticristo, él es un hombre muy cercano al anticristo, hermano. Pero anda con una Biblia en la mano. Hermano, cuando salió escogido cantaron cuán grande es él, hermano. Y la iglesia dice, ¿cómo puede ser el anticristo? Pero si el diablo es un mentiroso, hermano. Hermano, qué menso, porque piensa en Judas, hermano. Judas estuvo en medio de los 12. ¿Quién fue el único que sabía que él era el traidor? Solo el Señor, amén. El resto de los apóstoles pensaban que era un hermano, amén. Hermano, Donald Trump fue acusado de cosas serias, hermano. Ese hombre, hermano, lo acusaron de haber andado con las prostitutas más caras del mundo. Y no solamente eso, hermano, lo acusaron de que usó dineros del gobierno, millones de dólares para callar a la mujer, hermano. Y él salió culpable. Por lo único que no lo metieron preso, hermano, es porque él tiene un fuero, hermano, porque es un expresidente o porque estaba postulando a la Casa Blanca. Solo por eso. Pero el tipo, esas cosas sí las hizo. Pero va a la iglesia. Y tiene una Biblia en la mano y canta los himnos, hermano. Israel está en guerra. ¿Y quién es el amigo de Israel en este momento? ¿Y quién es el amigo de Israel? Israel, hermano, en el 2019, porque Donald Trump cambió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, hermano, le hicieron una moneda, hermano. Hay una moneda en Israel que tiene la cara de
Donald Trump, hermano. Al otro lado está el templo y a la mitad de la moneda está Ciro, el rey que permitió que los judíos volvieran a su tierra, hermano mío. En otras palabras, Donald Trump es considerado un mesías allá en Israel, hermano. Y es el mismo diablo, hermano. ¿O usted me va a decir que un hombre santo? ¿O usted me va a decir que un hombre santo? ¿Cuántas mujeres ha tenido él, hermano? Tiene una vida terrible, hermano. ¿Acaso él le da su dinero a los pobres? Hermano, el testimonio de él es pésimo, pero los cristianos están engañados porque como los apoya, cierran la vista, hacen la vista gorda, hermano mío. Entonces, ¿cómo el anticristo va a engañar? ¿Cómo el anticristo va a engañar a la misma iglesia? Porque es parte de la iglesia, por hermano. Es parte de la iglesia. Esto no se lo escuchaba a nadie decir, hermano. ¿Y cuándo va a ser la apostasía? Ya dejamos claro que la apostasía de Tesalonicenses no será la que hemos visto siempre, sino va a ser un evento masivo de falsos creyentes saliendo de las iglesias. ¿Cuándo? ¿Cuándo será que muchos en el mundo abandonen la fe que siguieron por tantos años, hermano? Cuando estaba estudiando esto me acordé de una situación. ¿Qué puede hacer que la mitad de la iglesia se vaya de un día para otro? ¿Qué podría hacer? Mire, yo me acordé de una situación. Nosotros el año pasado, el antepasado, fuimos a varias iglesias a enseñar evangelismo para que las iglesias comenzaran a crecer. Y llegamos a una iglesia donde el pastor de entrada me dijo, yo no creo en esto, me dijo. Me dijo, si te dejo venir es porque mi hijo me insistió en que tú vinieras, porque mi hijo anda haciendo lo que ustedes hacen y él no ha traído a ninguna persona a la iglesia. Cuando yo lo escuché le dije, te voy a sorprender, le dije, te vamos a sorprender. Te voy a traer por lo menos, le dije, por lo menos te voy a traer 80 visitas el domingo. Imposible, me dijo, no, eso aquí no va a ocurrir. Me dijo, si vienen 40, yo dejo todo lo que sé y comienzo a hacer lo que tú estás haciendo. ¿Usted cree que eso pasó? Bueno, el domingo le llevamos 80 visitas, hermano. Estaban vueltos locos, hermano. Ganamos cualquier gente para Cristo, hermano, porque lo que nosotros hacemos es real. Nosotros no mentimos cuando decimos que podemos ir a la calle y traer a la gente a la iglesia y que la gente reciba a Cristo. Somos testigos de eso, amén. Pero ¿sabe lo que pasó? Empezó a llegar a la iglesia otro tipo de personas. ¿Están conmigo? La iglesia bíblica bautista es una iglesia elitista, arribista. Y esa es la pura y santa verdad. Es una iglesia que está enfocada hacia los ricos o de clase media. Quieren llenar sus iglesias, quieren tener iglesias que crezcan. Están haciéndolo mal, porque Jesús mismo dijo que es más difícil entrar a un rico al reino de los cielos que a un camello por el ojo de una aguja. Si yo quiero tener un ministerio productivo, si yo quiero llevar muchas almas al cielo, yo no tengo que ir ni a Las Condes ni a Vitacura a predicar la palabra. Ellos también la necesitan, por supuesto, amén. No, yo me voy a ir a las poblaciones. Bueno, le llevamos gente al pastor. Se entusiasmaron, el pastor me dijo, aquí está mi nuevo amigo. ¡Wow, hermano! Eso lo tengo grabado, hermano. Pregunte si mi nuevo amigo me ha llamado para mi infarto, hermano. Ojalá que la vea este bandido, hermano, porque es un bandido. Si su iglesia ha crecido es porque nosotros fuimos a enseñarles cómo, hermano. Pues se olvidó de nosotros, porque es un bandido. Pero ¿sabes lo que le pasó? Una pareja de ancianos que iban hace 10 años a esa iglesia, de ancianos. Estoy hablando de personas que tienen más de 70 años. Acepten, son ancianos. Amén. Acéptenlo, esa es la verdad. Dijeron, no vamos a venir más a esta iglesia. Personas que llevaban 10 años en esa iglesia. No vamos a ir más a esta iglesia porque no nos gusta la gente que está llegando a la iglesia. Y yo les pregunto a ellos, ¿de qué Cristo me están hablando? El Señor no hace acepción de personas. Y Jesús dice en su palabra que los pobres son ricos en fe. Amén. Y se fueron de la iglesia.
10 años metidos en esa iglesia y se fueron porque ahora el que se les sienta al lado usa bailarina. Wow. Chanfle, hermano. La pregunta que nos estamos haciendo, hermano, es: ¿cuándo será que muchos en el mundo abandonen la fe que siguieron por tantos años? ¿Cómo podría ser que de la noche a la mañana la mitad de la iglesia se vaya, o más de la mitad, hermano? Eso sería una tremenda apostasía, ¿cierto? Amén. Ahora, hagámoslo más grande. ¿Qué tiene que ocurrir en el mundo? En el mundo, atención, para que más de no sé cuántos millones de cristianos abandonen sus iglesias en un solo día. ¿Qué tendría que pasar, hermano? No estoy hablando del rapto, por supuesto. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Daniel 9:27, hermano. Daniel 9:27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 24:13. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, fíjate, el pasaje está hablando del fin, o sea, el término de los 7 años. Versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de no solamente de los judíos, sino de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Aquí está la respuesta que andamos buscando. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandonar la fe, volver atrás, ir en pos de otros dioses, hermano, creer otra cosa. ¿Cuándo va a ocurrir esta apostasía que habla el libro de 2 Tesalonicenses? ¿Cuándo será esta gran apostasía de creyentes? Cuando el anticristo se manifiesta al mundo en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, hermano. Cuando el anticristo firme el tratado de paz, que va a ser pronto. Va a ser muy pronto, muy pronto. Las iglesias lo van a apoyar porque van a pensar que es un hombre de paz. Lo van a apoyar. Y van a vivir 3 años y medio en paz, porque los primeros 3 años y medio son de paz. Y van a hablar bien de este hombre, van a hablar bien de él. Y van a seguir pensando que Jesús puede venir en cualquier momento porque el anticristo no se ha manifestado. Pero cuando este hombre entra al templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y comience la matanza, no solamente de judíos, sino de la descendencia de ella, como dice Apocalipsis capítulo 12, entonces muchos van a decir: yo no sigo en esto, porque va a estar en riesgo la vida. Mire, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Esto va a pasar, mi amigo, esto va a pasar. Y el que no esté firme en su fe, mi amigo, se va a dar vuelta la chaqueta, va a volver atrás, va a apostatar de su fe. Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. No está hablando de judíos, está hablando de los santos, de todos los creyentes, y vencerlos. Dice que el anticristo va a hacer esto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo va a tener poder mundial. ¿Usted cree que eso no va a pasar? Si eso está a punto de pasar, hermano. Dice: y la adoraron. Atención: todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a seguir a estos hombres? Los inconversos y los que no están inscritos en el libro de la vida. Esos que solamente son creyentes en la iglesia, pero no son arrepentidos. No son arrepentidos, hermano. Mira, dice el versículo 9: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe.
Hermano, la pandemia mostró el corazón de los que están dentro de las iglesias, hermano. La pandemia, incluso de los pastores que guían a la gente, hermano. Ellos dijeron que había que sujetarse a la autoridad, hermano. ¿Cuántos se fueron al infierno porque la iglesia se escondió, hermano? Pero la Biblia dice que hay que sujetarse a la autoridad. Pero también la misma Biblia dice que es necesario sujetarse a Dios antes que a los hombres, hermano. Hermano, ¿cuántos se fueron al infierno porque la iglesia se escondió en la pandemia, hermano? Apostaría mi vida que el Señor no hubiera parado su ministerio si hubiera estado en la pandemia. Mi espíritu lo sabe y la Biblia me lo muestra, ¿o no? A Cristo lo crucificaron, por hermano. ¿Tú crees que por un virus se hubiera ido para la casa y no hubiera seguido predicando la palabra? La pandemia mostró el corazón de las iglesias, hermano. Se escondieron. Se escondieron. Ahora los van a perseguir para matarlos. ¿Y tú crees que van a seguir siendo creyentes? ¿Y tú crees que van a seguir con la fe? No, hermano. Van a apostatar. Porque van a querer salvar sus vidas, hermano. Muchos apostatarán de la fe, hablando de un Dios de amor que protege la vida y se sujeta a las autoridades, aunque sea el mismo diablo que esté gobernando. Mire este versículo, estoy terminando, Mateo 24:10. Mateo 24:10. Mire, en Mateo 24 el Señor está hablando de las señales del fin. Y dice aquí en el versículo 10, atención, pónganse de pie, hermano. Mateo 24:10. Mire, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Muchos tropezarán entonces. ¿De qué está hablando? ¿De qué tropiezo? Muchos ya no podrán venir a la iglesia ni hablar de Cristo. Van a tropezar porque no van a estar dispuestos a perder sus vidas por su fe. Hermano, los cristianos de todos los tiempos han muerto por su fe. La Iglesia Católica en la Inquisición mató a más de 50 millones de cristianos en el mundo, hermano. ¿Y por qué murieron esos más de 50 millones de cristianos? Porque no negaron su fe, prefirieron morir. ¿Y tú preferís morir antes de negar a Cristo? Yo sé que muchos no van a hacerlo, hermano. Muchos no lo van a hacerlo. Ni aquí, ni allá, ni en la iglesia de allá, hermano, muchos van a apostatar y entonces se va a manifestar la apostasía. Esa es la apostasía de la cual está hablando este pasaje, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Les quiero dar esperanza. ¿Están asustados? Les voy a dar una esperanza. Primero, Efesios 6:11. Efesios 6:11. Esto es una guerra, ¿se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta que esto es una guerra, cierto? Nosotros luchamos contra las huestes del mal, ¿cierto? Aquí dice la Biblia, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para no apostatar? Ponerme la armadura de Dios. No te vayas a llegar a vestir a tu casa. Sigue leyendo porque habla de la fe, habla de la salvación, habla del evangelio, habla de la espada que es la palabra. ¿Quieres permanecer? ¿Quieres estar firme? No abandones esto. Pero le quiero dar un versículo mejor. Apocalipsis 3:10. Atención. Dios nos ama. Dios nos ama, hermano. Y esto no se va a transformar en una carnicería. Porque aunque el anticristo esté gobernando, Dios sigue siendo soberano. Dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén. No dejes de creer, hermano. No dejes de creer, hermano. Hermano, todo lo que estamos hablando aquí se traduce en no dejes de creer. Aférrate al Señor, aférrate a la fe, hermano. Que nada te haga tropezar. Dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna porque es firme. Porque es firme, hermano. Nada me va a hacer retroceder. Nada va a hacer que yo niegue a Jesús. Ni una bala, ni una espada, nada.
Entre paréntesis, la Biblia enseña que en ese tiempo van a cortar cabeza, hermano. Van a decapitar. Eso van a hacer, hermano. Pero hay que estar firmes. Escúchame, si nos toca morir, vamos a morir igual tarde o temprano, ¿cierto? Si nos toca morir, hay que morir con valor, hermano. Con valor. Dice el pasaje: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo les quiero leer la versión nueva. Les voy a leer la versión de la traducción de la Biblia actual. Dice: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí, y así nadie te quitará tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo lo encuentro espectacular, hermano. La fe hasta la muerte, hermano. La fe hasta la muerte, hermano. Y aunque haya una espada sobre mi cabeza, no lo negaré. No lo negaré. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor, hermano. Prepárense. Prepárense, porque viene el día. Viene el día, hermano amado. Israel está terminando la generación. Yo quería hablar de eso esta mañana, pero cambié el mensaje, hermano. Preferí predicar la mitad final. La apostasía se viene. Los falsos no solo se van a ir de aquí, nos van a entregar, nos van a hacer la guerra. Tu propia familia te va a entregar, tus propios padres te van a entregar, tus propios hijos te van a entregar. Los mismos que se han ido de aquí nos van a hacer la guerra, hermano. Yo le aseguro, hermano. El gobierno sabe lo que va a hacer con esta parcela. La va a expropiar. La va a expropiar y se la va a llevar y va a ser de ellos. Y no, hermano, nosotros no vamos a poder estar aquí, hermano. Porque el anticristo va a tener un poder. Pero mi esperanza no está en esta parcela, ni en esa ampliación, ni en todo el cemento que me han dado, hermano. Mi esperanza está en que Él es mi Salvador. Cierra tus ojos. Mira, si tú no eres capaz de ser fiel a la iglesia, si tú no eres capaz de ser fiel a los cultos porque tienes que trabajar, porque trasnochaste, porque estás enfermo, si tú no eres capaz, ¿tú crees que vas a poder resistir ese momento? Amigo, la fe se demuestra, porque la fe sin obras es muerta. Los verdaderos son incondicionales. Nada los hace retroceder, nada, ni un hijo, ni una hija, ni un marido, ni una señora, ni un trabajo, nada, hermano, nada. En la persona que realmente cree, hermano, cambia su vida por completo y todo lo demás lo deja atrás, hermano. Eso yo se lo he demostrado con mi testimonio. Abandoné trabajo, abandoné mi casa, vendí mi casa, vendí mi auto, dejé todo, porque ahora tenía un mejor camino que seguir. ¿Tú crees que vas a poder pasar? Tu fe es verdadera. Tu fe es verdadera. Hermano, yo quisiera que todos, hermano, pasaran la prueba. Pero por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos de los que están aquí pasarían aquí adelante a decir: Señor, yo te entrego mi vida? No solamente mi fe, yo te entrego mi vida. Es mi vida la que yo te entrego, Señor. ¿Cuántos vendrían acá adelante?